Bienvenidos y bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Aries. Hoy vamos a estar viendo qué siente tu persona especial por ti y quédate hasta el final del video porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Durante el mes de septiembre va a haber un descuento en la primera sesión terapéutica conmigo, así que si te gustaría tener terapia conmigo, te invito a que conozcas un poquitito más acerca de esto en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción del video. Durante esta semana voy a hacer el sorteo de una de mis cartas oráculo en su versión imprimible. Esta va a ser los mensajes de tu persona especial para ti. Estoy dejando las instrucciones en el primer comentario de este video, así que te invito a participar por eso también. Y también a los primeros 2 comentarios de este video les regalaré uno de mis mensajes de las cartas oráculo consejo florecer. Vamos a entrar a esta lectura ya. Se ve un poco interesante esta lectura. Vamos a ver de qué se trata esto. La primera carta que tenemos es el 6 de bastos. Hay alguien aquí que quiere la victoria contigo. Interesantemente tenemos este 6 de copas que nos habla de energía de almas gemelas. Puede ser una persona que conozcas hace mucho tiempo, incluso quizá desde tu infancia. O es alguien que quiere reconectar contigo, que se conocen desde vidas pasadas. Esta es una carta de intención de reconexión. Siento que quizá anteriormente puede haber habido alguna separación con la carta de la justicia o alguien que no ha tomado muy buenas decisiones y de hecho se arrepiente. Acá hay arrepentimiento en el corazón de esta persona. Este 7 de espadas acá se nos muestra este aspecto de la traición. Generalmente nos muestra o malentendidos. Nos puede estar hablando de malentendidos y quizás alguien que quiere venir también a declarar estos sentimientos porque la carta final de esta lectura es la carta del juicio. Esta también son cartas no solamente de unión sino que de reconciliación. Entonces después de una separación, quizá algún malentendido o traición, esta persona quiere venir a clarificar lo que ha pasado y posiblemente a una especie de reconciliación. Tu persona tiene que manejar ciertas adicciones que vienen con la carta de la templanza al reverso. Esto también puede significar codependencia. El hombre colgado al reverso generalmente nos habla de que hay algo que está sostenido o suspendido por el momento. Es una persona que se siente de brazos o manos cruzadas porque hay algo aquí que no quiere soltar. Hay una especie de bloqueo. Ok. Intuitivamente, ¿qué siente esta persona? Que quiere una oportunidad contigo con este as de pentáculos. Dentro de esta reconciliación, tu persona quiere una nueva oportunidad. Siento que en el pasado hubieron bloqueos, quizá dependencias emocionales. Vamos a mirar un poco más de qué se trata. Tu persona se siente un poco de manos cruzadas, quizá le da miedo expresarse o manifestarse, por ejemplo, decir qué es lo que piensa o lo que realmente siente. También hay bastantes arcanas mayores ya en esta lectura. Puede indicarnos un despertar espiritual o guía divina. ¿A qué es lo que le teme esta persona en particular? Siento aquí que a no poder ofrecer esta estabilidad. Siento que se siente muy solo, sola o triste. Siento que pasa mucho tiempo pensando en ti. Tú eres su reina de corazones, su reina de copas. Y siento que está quizá buscando la forma de volver a reconectar. ¿Sí? Está buscando la forma de cómo decirte esta verdad acerca de qué es lo que siente, qué es lo que quiere contigo, cómo arreglar las cosas. Esto es lo que está pasando. Tu persona, querido Aries o querida Aries, quiere arreglar las cosas contigo. Vamos a mirar un par de cartas oráculo. Tu persona quiere la reconciliación, quiere la unión. En este minuto está explorando cómo poder hacer estas cosas. Cómo poder volver a comunicarse contigo.
porque sabe que anteriormente no te ha podido ofrecer esa estabilidad, hubieron estos malentendidos. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Qué más nos puede ayudar a entender esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Carrera y finanzas, ok. Ámate a ti mismo primero. Y muy pronto, una más. Y confía. La carta de finanzas y carrera nos habla de impedimentos, distancia, carrera o dinero que puede ser que se interpongan en esto, o el por qué esta persona no ha podido solucionar esto todavía. Te dicen, ámate a ti mismo o a ti misma primero. Este es un consejo para ti, querida Aries. Muy pronto siento que va a estar pasando algo, te dicen confía, porque esta persona quiere venir a decirte la verdad de cómo se siente, ya quiere dejar todo lo que ha pasado detrás y quiere volver a tener esta unión contigo, quiere decirte la verdad. Está planeando cómo, quiere una nueva oportunidad contigo. Bien, quiere una nueva oportunidad contigo, quiere arreglar las cosas. Vamos a mirar un poco más, como siempre, no nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Ay, 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 mirando tus fotos, te extraña, la nostalgia, quiere hacer nuevas memorias. Hay un cambio repentino, noticias chocantes, sorpresa o epifanía, transformación. Siento que esta persona lo que hace ahora es quitarse esta máscara. Bien, acá nos dice la carta de la máscara, no estoy mostrando mis verdaderos sentimientos, me escondo, ¿no? Con la carta del ermitaño, estoy pretendiendo, quizás estoy evadiendo, no estoy hablando de lo que me está pasando. Pero repentinamente tu persona se da cuenta, se suelta las manos ahí y se suelta el pie en esta carta del hombre colgado para liberarse, para poder decir su verdad con este rey de espadas. ¿Ok? Viene con una verdad. ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? ¿Qué está pasando aquí? Ay, 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 qué interesante esta lectura, mis queridos amigos y amigas de Aries. Me gustaría revisar un par de mensajes de esta persona hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son hoy? Se me cayeron todas las cartas. Denme un segundo, por favor, para poder recogerla. Además que esta silla suena tanto, me tiene vuelta loca, les pido mil disculpas. La he intentado arreglar 1.000.000 de veces, lamentablemente es la única que tengo ahora. Así que espero que no les moleste este sonido de la sillita, ¿no? ¿Qué nos dice? Lamento estar ahí para ti cuando lo necesitaste. Lo siento, pero no tengo sentimientos por ti. Ahí es donde está la máscara, ¿no? Ya ven. Necesito tiempo para sanar. Esta persona todavía necesita reconectarse con su verdad para poder venir hacia ti. Ok. Uf, ay, ay, ay. Eres mi llama gemela, mi espejo. Me fui y te dejé sin decirte nada. Y hay otras cosas que se interponen en nuestra relación. Como les dijimos, hay finanzas, carreras, temas de dinero, distancia. Temas familiares también puede ser. Me gustaría ver una carta más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir? Mensajes reveladores acerca de esta conexión. Estoy envuelto en otra relación. Claro, estoy envuelto en otra relación. No necesariamente tiene que ver con una tercera persona. No lo hemos visto acá, pero sí para algunos de ustedes va a ser esa la situación. Para los que no es esa la situación, nos está hablando de estos impedimentos, ¿no? Que puede ser la carrera, puede ser este tema consigo mismo, puede ser la culpa también. Esta puede ser una tercera energía, no necesariamente otra relación. ¿Ok? Per se, no veo que la tendencia general de la lectura sea otra relación, pero sí es como una tercera energía, una tercera fuerza. Pero las llamas gemelas son magnéticos. Quiere venir a dar mensajes reveladores acerca de esta relación. ¿Ok? O por lo menos darte una explicación. Por sobre todas las cosas, siento que viene aquí a arreglar
la situación, quiere arreglar la situación. No siento que esa energía viene tanto en el corto plazo. Vamos a ver de todas formas cuál es la siguiente acción a tomar, pero siento que quiere arreglar las cosas contigo sin duda. Quiere decir su verdad. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría ver cuáles son los signos que pueden estar envueltos en esta conexión. Puedes estar lidiando con un Sagitario, un Géminis, un Aries, un Escorpio. Ahí hay unos posibles signos para ustedes. Recuerden que estos signos no son limitantes. Puedes estar lidiando con otros signos que no sean esos. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuáles son las siguientes acciones o la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Da una carta, por favor. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti? La carta de la justicia, insisto, quiere arreglar las cosas. La carta del momento torre, ¿no? Darse cuenta de qué es lo que pasa, que no ha cerrado el ciclo contigo y con esta reina de bastos está queriendo tomar el coraje, la determinación para poder venir hacia ti. Esto es lo que siento en sus intenciones. Bien. Quiere venir a arreglar las cosas. Siento que se siente muy mal por lo que ha pasado entre ustedes. Naturalmente, quizá tiene mucha rabia consigo mismo. Pero a partir de este despertar espiritual que necesita tener, ¿no? Vimos la carta del rayo aquí, que es la misma carta que nos habla de la torre. Mensajes reveladores quizá acerca de sí mismo, acerca de esta separación que lo llevan finalmente a tener el coraje para venir a arreglar las cosas contigo. Siento que a tu persona se le ha hecho esta situación un poco más insostenible y ya está como buscando las intenciones de volver a sí mismo, ¿no? Tener la determinación de venir a manifestar este rey de espadas, a decirte la verdad, qué es lo que está pasando aquí. Bien, vamos a darte un último consejo, mis queridos amigos y amigas de Aries. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Vamos a subirle un poquitito la luz a esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es un último consejo para nuestros amigos, amigas de Aries? Nos dice, sigue tu intuición, son tus guías y el universo hablándote a través de tus sentidos. Escuchar tu voz interior te llevará al cumplimiento de tus sueños. Aparte de toda esta lectura, ¿qué es lo que está pasando contigo, Aries? En este minuto no estamos hablando mucho de ti, pero estamos hablando de tu persona especial. Otra cosa muy distinta es lo que está pasando en tu mundo interior. Si es que a ti te sirve esto, si es que esta es la conexión que tú quieres. Si es que no es la conexión que tú quieres, está muy bien. Pero se ve un movimiento de energías interesantes en esta conexión. Pero por sobre todas las cosas, como te dice esta carta, sigue tu intuición, son tus guías y el universo hablándote a través de tus sentidos. Escucha tus emociones, escucha tu voz interior. Te va a llevar a donde realmente quieres o sientes que tienes que estar, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, Aries. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengan un muy maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.